Pero muchas veces nos suceden estas cosas, ¿verdad? Que pueden afectar nuestra vida. Por eso yo les quería compartir hoy, no sé si Mati puede poner un poquito, el título yo le puse del mensaje, y que Dios también estuvo hablando a mi vida, de todas estas situaciones que nosotros pasamos, que tiene que ver con respecto a estos pozos que nosotros pasamos en la vida, ¿verdad? Yo les puse los pozos de la vida, porque muchas veces cada uno va pasando situaciones. Y por ahí también tiene que ver con cosas que pasan de nuestras vidas, ¿verdad? Los pozos de la vida, ¿sí? Porque muchas veces están ahí, uno por ahí capaz no entiende las cosas que nosotros pasamos y aparecen de golpe, ¿verdad? Pero también nosotros sabemos que hay cosas que vienen a través de nuestras generaciones, ¿verdad? Y que nosotros podemos ver a partir del Antiguo Testamento cómo a partir de una generación Dios bendijo y después vienen las otras generaciones. Es más, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, Él viene también, Él dice, y Él venía del linaje de David, ¿verdad? Entonces había una promesa y Él venía a cumplir las profecías que había hecho el profeta Isaías. Entonces, fíjense qué interesante esa generación. Pero también muchas veces cuando hay algunas bendiciones, también hay algunas maldiciones, ¿verdad? Y ustedes capaz han escuchado esta frase que se escucha en la sociedad. El abuelo fue borracho, el padre fue borracho y el hijo va a ser borracho, ¿verdad? Porque ya está condenado, ¿no? El padre era mujeriego, el hijo va a ser mujeriego y capaz que el nieto también va a ser mujeriego, ¿verdad? Porque es como que va arrastrando esa forma de ser. Y muchas veces lo escuchamos en la sociedad. Pero saben, Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida. Y Dios siempre nos va sorprendiendo, ¿verdad? Pero que es importante poder ver, así como esas maldiciones que pueden venir en generación, también hay bendiciones que Dios tiene en nuestra vida. Vamos a ir al libro de Génesis, Génesis capítulo 26, Génesis capítulo 26 del versículo 12 en adelante. Capaz es una historia que usted conoce también, pero acá vamos a ver algunos aspectos con respecto a eso que hablamos de los pozos de la vida. Miren qué dice Génesis capítulo 26, versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y los habían llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech, que era el rey, ¿verdad?, a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderosos que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Miren qué interesante, él recordó que su padre había abierto unos pozos. Y por lo tanto dijo, vamos a abrir esos pozos. Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Ya vamos a ver después qué significan estos nombres, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Miren qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios empieza a obrar en la vida de Isaac. Vamos a ver algunos aspectos importantes. Si ustedes ven, los primeros versículos dice que él se había hecho poderoso y por lo tanto tenía un gran hato, ¿verdad? Gran cantidad de posesiones, de vaca, de ovejas, ¿verdad? Qué sé yo, de varios animales que estaban ahí. Y también tenía una gran ganadería, ¿verdad? Fíjense, en aquella época, una persona que tenía gran cantidad de animales y tenía una agricultura muy fructífera, esas tierras lo hacía poderoso, ¿no? Eso permitía que podía tener un lugar especial. Isaac, ¿se acuerdan? Isaac era el hijo de Abraham, él prácticamente había sido fructificado en eso. Y prácticamente lo veían como una persona poderosa.
Pero, ¿qué era lo que caracterizaba? ¿Cómo él podía haber tenido esa alimentación de esos animales y poder tener esa agricultura tan grande? Tenían que tener un elemento fundamental que era el agua. Entonces, el agua era un elemento muy valioso para aquella época. Obviamente para nosotros también. Usted mismo toma una agua, ¿verdad? Permiso, ¿verdad? Toma un poquito de agua, ¿verdad? Y usted se siente bien, se siente refrescante, ¿verdad? Y si usted toma una gaseosa, y ya hemos hablado de una vida saludable, también no es lo mismo, pero el agua lo purifica, se siente bien, ¿sí? Yo tengo a mi padre, que él es psicólogo, y él me decía, mira Sandro, para levantarte bien, él me decía eso, ¿no? Deja un vaso con agua a la noche, déjalo así, y a la mañana tómatelo temprano, me dice. Esa es una forma de tener otros tipos de minerales que en el tiempo se procesan. Bueno, él lo hacía así, era lo que él me comentaba, ¿verdad? Pero fíjense, el agua tenía un valor muy importante. Y si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, podemos ver de un Dios todopoderoso, y es mencionado como el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, este Dios poderoso que estaba ahí. Pero saben, Dios también tenía un propósito en la vida de Isaac. Isaac también venía a cumplir el propósito que había dejado en la vida de Abraham, ¿sí? Ustedes saben que Dios había hecho una promesa con Abraham. Ustedes saben que le cambian el nombre a Abraham y le va a decir, va a ser padre de multitudes y tu descendencia va a ser como la cantidad de estrellas que hay en el cielo, ¿verdad? Y ustedes fíjense, Isaac estaba cumpliendo ese legado porque era descendiente de Abraham. Entonces es muy importante cómo Dios empieza a trabajar en esa vida. Vamos a Génesis capítulo 26, versículo 3. Isaac se acuerda de esa promesa a que Dios le había hecho. Génesis 26, 3 dice, habita como forastero, porque claro, estaba en el lugar de los filisteos, ¿sí? Estaba en esa tierra que eran de los filisteos, y él estaba como un forastero en esta tierra, y estaré contigo, le dice el Señor, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. El Señor estaba diciendo a Isaac, yo he cumplido una promesa con tu padre, tú eres descendencia de él, por lo tanto yo voy a hacer que eso se cumpla, que eso va a mantenerse real. Pero él estaba en un lugar que él era forastero, porque él no era de ese lugar de los filisteos. Pero por lo tanto directamente él fue bendecido, ¿verdad? Él fue bendecido. Y vemos también como aquellas cosas buenas que Dios hace en la vida, pero Abraham también tuvo algunas decisiones no tan buenas, ¿verdad? Hizo algunas cosas que no estaban muy bien y que también Isaac cometió esos mismos errores. En Génesis capítulo 20, vamos a ver un poquito algunos aspectos de eso. Ustedes saben que llegaba a estas tierras, que el rey era Abimelec, y obviamente él tenía a su esposa, que era Sara, ¿verdad? Era muy preciosa. Entonces, en aquella época veían los reyes, ¿verdad?, estas mujeres, y él tenía miedo, porque decía Abraham, si yo digo que esta es mi esposa, me van a matar, se van a querer quedar con mi esposa, entonces yo le voy a decir que es mi hermana. Bueno, había una parentela entre ellos, pero aparte era su esposa. Y entonces Abraham miente, ¿sí?, a Abimelec. Y cuando miente, está en esa situación y Dios se revela hacia Abimelec y le dice, ten cuidado, que esta mujer tiene marido y es mi profeta. Vamos a ir a Génesis capítulo 20, versículo 3. Ahí está. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Vamos al versículo 4. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Miren qué interesante. Entonces en esa situación Abimelec habla con Abraham y es como que le reprende, le dice, pará, vos me dijiste que no era tu esposa. Y Dios se reveló y me dijo que es tu esposa. Vamos al versículo 9. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho?
¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces fíjese esa situación, ¿verdad? Que pasó a Abraham, y bueno, tomó una decisión, él mintió. Y esto también hizo su hijo Isaac. Isaac también cometió este error. Vamos a Génesis capítulo 26 del versículo 6. Fíjese, ¿no? También, y le pasó esto. Habitó pues Isaac en Gerar, estaba el rey Abimelec también. ¿Y qué es lo que dice? Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque era muy hermosa Rebeca, ¿verdad? Es mi hermana porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec, a Isaac, y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y fíjense, él también cometió ese error, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí estaba pasando, acá no es que Dios se revela en la vida del rey, pero él pasó a ver, vio una situación y dice, no, estos no son hermanos, ¿verdad? Una caricia, capaz se habrán estado besando, qué sé yo, dice, estos no son hermanos. Y pasó esa situación. Pero saben, Isaac fue una persona que él persistió por su familia, ¿verdad? Estaba Rebeca, estaban sus hijos, ¿verdad? Estaba Esaú, estaba Jacob, pero él quería seguir adelante. Él quería darle lo mejor a su familia, él quería progresar, porque él era un extranjero solamente, era un forastero. Le habían dado permiso para estar en ese lugar, pero él persistió. Él dijo, yo tengo que hacer algo para que mi familia pueda seguir adelante. Y es así como Dios bendijo su vida. Y él pudo tener esa cantidad de animalitos, tuvo cantidad de agricultura y era un hombre poderoso, a pesar que era un forastero. Y eso generó que los filisteos no lo vean bien. Mira, este forastero tiene más poder que nosotros, porque Dios lo bendecía. Vamos a Génesis 26, 18. Y ahí vamos a ir desarrollando un poco esto. Pero ¿qué es lo que hizo Isaac? Isaac se acordó de su papá. Se acordó y él quiso honrar a su padre. Porque qué importante, ¿verdad? Que nosotros como hijos honremos a nuestros padres. Fíjense qué es lo que dice Génesis capítulo 26, versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Fíjense. Eso era lo que quería hacer. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Lo conocemos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjense, esa es una promesa que Dios, ¿verdad? Un mandato, ¿verdad? Queremos tener larga vida, ¿verdad? Que ahora somos hijos, pero capaz vamos a ser padres. O capaz somos padres y ahora vamos a tener hijos. Bueno, para poder tener esa larga vida tenemos que honrar a nuestros padres. Pero muchas veces podemos decir, mira, pastor, no sabe el padre que tengo. Un padre abusador, un padre mentiroso, un padre que me hizo sufrir, ¿verdad? Un padre que no estuvo conmigo en esos momentos, que me dañó. ¿Y por qué lo tengo que honrar si me hizo tanto daño? Yo solamente le digo lo que Dios dice a través de su palabra, hónralos. No los juzgues. Las situaciones que pasó, yo no tuve un padre muy presente, me criaron mis abuelos y la verdad que mi padre fue bastante problemático, pero no lo puedo juzgar, pero sí tengo que honrarlo, porque Dios me dice eso. Y muchas veces a lo largo de nuestra vida nos olvidamos de eso, de nuestros padres, ¿verdad? O capaz, ahora somos hijos, van a ser padres en algún momento. Entonces, ustedes necesitan eso. No juzgue como es, no piense, hónrelos, trate de darle lo mejor.
No le digo que le digan, sí, 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 tienes la razón, obviamente, ¿no? Uno se va equivocando, pero trate de honrarlo. Honrar es poner un alto estima. No digan, mira, este ya está viejo, es otra época, no entiende, esto papá ya fue de la época antigua, ¿verdad? Qué sé yo, porque capaz algunos somos millennial, otros somos generación X, generación Y, van cambiando, pero tienes que honrarlos. ¿Ah? Y Isaac quiso honrar a su padre, ¿verdad? Quiso honrarlo de una manera especial. Ahora, vamos a Génesis otra vez, Mati, Génesis 26, 18. Ahora, ¿por qué él quería abrir los pozos de Abraham? No solamente porque quería honrarlo, porque sabía que Dios había puesto una gran bendición en la vida de Abraham. Abraham fue un hombre que tuvo una impresionante relación con Dios. Y por lo tanto había un traspaso, un legado, ¿verdad? Una generación. Porque el Señor le da esa promesa a Abraham, que su descendencia iba a estar con él también y que iba a ser muy grande. Entonces Isaac, ¿qué quiso hacer? Isaac se esforzó. Isaac trabajó, ¿verdad? Isaac también peleó por eso, porque él quería hacer. Y fíjense, esos pozos estaban tapados. No se podía hacer nada, ¿verdad? Y así quiso trabajar. Y vamos a hablar de algunos pozos que nosotros podemos tener en la vida y que muchas veces están tapados y que muchas veces no entendemos. Y uno de los primeros pozos que quiero compartir es el pozo de nuestra fe en Dios. Y eso tiene que ver con nuestra relación y tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Hace unos domingos pasados, no sé si se acuerda, que hablamos, ¿verdad? No ver no solamente por vista, sino por fe. Y es difícil en estos tiempos, ¿verdad? Si yo tengo esta mala noticia y me quedo sin trabajo y no tengo dinero y tengo problemas en el matrimonio y tengo problemas con mis hijos, ¿y de qué fe me estás hablando? Si yo veo que todo está peor, capaz voy a la iglesia, sirvo a Dios, busco del Señor, quiero hacer las cosas bien y las cosas están peor, ¿de qué Dios me hablas? Muchas veces pasa eso en nuestra vida. Pero el Señor nos enseña que tenemos que ir más allá. No solamente de las cosas que vemos en forma terrenal, sino lo que Dios tiene para nosotros. Y Isaac conocía lo que Dios había puesto en la vida de Abraham y cómo quería bendecirlo. Entonces, Isaac quiso hacer lo mejor, ¿verdad? Y él se esforzó y trató de honrarlo a su padre, buscando esos lugares, ¿verdad? Que eran importantes. Ahora, abrir un pozo nuevo no era fácil. No es como en esta época, ¿verdad? Usted quiere abrir un pozo nuevo. Cuando ayer pasamos con mi esposa por Jesús María, nosotros vemos, ¿verdad? Están haciendo fuera de un puente, que el puente Carnero, creo, y están haciendo otra ruta. Y vemos unas máquinas grandes y que vemos a medida que por ahí pasamos cómo van avanzando. En aquella época, para hacer un pozo no habían esas máquinas grandes. Capaz eran los operarios que iban abriendo y que iban escarbando. Pero no era solamente eso, no era un pozo de 5 metros, 2 metros, tenían que profundizar, no sé qué herramientas tendrían. Y si después usted busca, cuando el pozo ya era más grande, se tenían que tirar en unas sogas y tener algo, porque si ellos entraban y encontraban unas rocas, ¿qué tenían? Y no tenían máquinas, ¿verdad? Tenían que ingeniársela de algo para poder sacarlas. Y no había máquinas como tractores, como esas cosas. ¿Cómo habrían hecho? Era un trabajo fuertísimo. Hasta que podían encontrar el agua, ¿verdad?, debajo de ese pozo. Y era un gran esfuerzo. Pero lo hizo Isaac, porque él quería bendecir a su familia, él quería progresar, él quería seguir adelante, él quería poder continuar. Él era un forastero en ese lugar. Y fíjense qué es lo que pasa. Vamos al versículo 19. Entonces, esos pozos estaban los pozos de su padre, pero él luego trata de buscar otro tipo de pozos, ¿verdad? Y cuando encuentra esos pozos, ¿qué dice? Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, fíjense, el agua era un elemento muy importante. Eso les generaba riqueza, porque con esa agua iban a poder tener muchas cosas. Pero ¿qué pasó? Ahí hubo un problema. ¿Qué sigue? Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Y ahí hubo una riña, ¿verdad? No, acá esto es de nosotros. Pero Isaac, esto nosotros vinimos primero y estuvimos haciendo, no, esto es de nosotros. Y este fue el primer pozo. Vamos al versículo 19. Otra vez un poquito atrás, Mati.
Entonces dice, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, seguimos, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Seguimos. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Y si nosotros vamos al hebreo original, Esek significa contienda, riña, pelea. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Porque eso generó contienda, generó pelea, ¿verdad? Y capaz Isaac hubiera dicho, no, esto me pertenece, yo me quedo aquí. Y ustedes van a hacer. Los filisteos eran más, eran muchísimos, ellos eran menor cantidad. ¿Y qué hizo Isaac? Isaac dijo, bueno, está bien, no hay problema. Quédense con ese lugar. Porque sabía que Dios tenía algo mejor para él. Pero fíjense, ¿qué pasó de luego? Seguimos leyendo. Entonces él dijo, permíteme ir a otro lado. Ustedes quédense con Esek. Y abrió otro pozo. Y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Signa. Él va a otro lugar, abre otro pozo y aparece esto. ¿Y saben qué significa Signa? Signas viene de un hebreo que significa enemistad, significa odio. Y capaz Isaac hubiera dicho, no, ya está, se quedaron con Esek, ahora sí es mío. Vamos, no, yo voy a agarrarlo, voy a destruirlo, no. Pero ¿qué hizo Isaac? No hizo eso Isaac. Isaac dice, bueno, está bien, yo sé que Dios tiene algo mejor para mí. Entonces, quédense con ese pozo. Humanamente no lo haríamos, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, esto es mío, yo lo logré con mi sacrificio, con mi esfuerzo, ¿por qué te lo voy a dar? No, esto es mío y voy a pelear hasta la muerte. Pero Isaac sabía lo que Dios había puesto en su vida y conocía también la bendición que tenía a través de su padre Abraham y que iba a bendecir a su parentela. Él era parte de la parentela de Abraham. Y fíjense qué es lo que dice. ¿Seguimos, Mati? Y se apartó de ahí. Entonces dice, bueno, se queda en ese lugar. Permíteme ir a otro lado. ¿Anda? Y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Un tercer pozo llamado Rehobot. Y ¿saben? Rehobot significa espacios grandes, espacio limpio. Y por lo tanto Isaac dijo, listo, este es mi lugar. Este es el lugar que Dios me preparó para mí. No voy a tener que tener contienda, no voy a tener que tener odio, ni peleas con otros, porque este Rehobot es para nosotros. Y ahí dice, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante cómo Dios bendijo la vida de Isaac. ¿Sabe? Muchas veces a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a poder pasar por estos pozos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vamos a tener que pasar por este pozo. Y muchas veces nosotros queremos pelear por cosas que creemos que nos pertenecen. Y peleamos, y luchamos, y nos enemistamos, y generamos contienda con personas. Ya ni siquiera te hablo, ya ni siquiera tengo contacto contigo, vos me defraudaste, me desilusionaste, hiciste algo mal. No quiero saber nada con vos, no quiero saber nada con este lugar, no quiero saber nada con esta empresa, no quiero saber nada como padre con hijo, no quiero saber nada. Porque esto era mío y generó contienda, generó pelea, generó enemistad, ¿verdad? Y ustedes fíjense, para poder abrir ese pozo a veces está complicado. Este pozo tiene tierra, tiene cemento, tiene, qué sé yo, elementos de hierro, no se abre así nomás. Hay que forzarse, hay que pelear, ¿verdad? Ahí no era que Isaac estaba mirando, no, y bueno, empecemos a escarbar, empecemos a trabajar. Muchas veces a lo largo de nuestra vida vamos a tener que pelear, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que esforzarnos para poder alcanzar las cosas. Yo les dije el primer pozo, que tiene que ver en la relación con mi fe con Dios. Dios quiere de nosotros una fe persistente, que tengamos una fe persistente. Porque a veces cuando no vemos las cosas, bueno, listo, perfecto. Pero cuando pasa el tiempo y veo que las cosas están más complicadas, y bueno, ahí ya voy debilitándome, ¿verdad? Yo muchas veces he hablado con muchas personas que me plantean esta situación. Pastor, yo voy a la iglesia, yo oro, busco, hasta si sirvo al Señor, doy mis diezmos, doy mi ofrenda, hago todo y las cosas están peores.
¿Dónde está ese Dios? Que usted me habla, ese Dios de amor y de misericordia. Y yo intento y peleo y sigo adelante. Y muchas veces pasa eso en nuestra vida. Sabemos que en el mundo va a haber aflicción. Yo no le puedo mentir y yo le puedo decir, no, usted va a ser prosperado totalmente y no le va a faltar nada. Y no le estaría aplicando lo que Dios nos dice, ¿verdad? Hablar de una teología de la prosperidad. Pero usted va a tener que tener aflicciones. Jesús sufrió. Jesús padeció. Jesús fue traicionado. Jesús vio tantas cosas. De esas personas que Él sanó, luego lo estaban crucificando. Entonces, imagínense, en el mundo no es fácil las situaciones que nosotros vivimos. Entonces, debemos de continuar y seguir adelante. Porque sabemos que vamos a tener una victoria. Porque Dios no nos ha abandonado, ¿verdad? Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder y dominio propio. Dios nos ha dado las herramientas. Usted tiene que seguir adelante. Yo no lo veo así, yo no le puedo decir, sí, todo va. Yo sí le puedo decir lo que Dios dice a través de su palabra, que el que persevera hasta el fin será salvo. Que usted tiene que continuar adelante, a pesar que las cosas no mejoren. Pero Dios va a hacer algo en su vida y usted siga adelante. No ponga los ojos en el hombre, las personas se equivocan. Ponga los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Él no se equivoca. Nosotros nos equivocamos constantemente. Pero sabe, aparte de ese pozo que tiene que ver con nuestra fe hacia Dios, hay otro pozo que es importante, que tiene que ver con nuestro círculo familiar. A veces nosotros tenemos un pozo en nuestro círculo familiar. Miren, cuando aquí empezó a trabajar y estaba Isaac, ¿quién empezó a trabajar y a poder hacer todas las cosas? Fue Isaac. Cuando hizo Abraham, también los pozos fue Abraham. No fue Sara, no fue Rebeca, fue el hombre. Ahora, Rebeca y Sara hicieron cosas muy importantes. Empezaban a preparar todo el camino, les daban el tema del alimento, oraban por ellos. Pero ¿quién tuvo que poner ahí la manija? ¿Quién tuvo que esforzarse? El varón. Y yo no le digo, hermanos, que, entonces yo soy el mejor, el hombre no. Pero muchas veces el hombre tiene que ocupar ese lugar de sacerdote. A veces los hombres no ocupan ese lugar. Preferimos que la mujer haga todas las cosas y nos mantenemos al margen. Dios nos dice que tenemos que esforzarnos. Y usted tiene que ser un sacerdote en su casa. Usted como varón tiene que ser un sacerdote. Usted tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Y tenemos que ser así. No para que digamos, entonces usted es machista. Entonces la mujer no puede trabajar. Sí, gloria a Dios. Si trabajan los dos, se ayudan. Eso no es. Sino que usted cumple el rol que Dios le dio. Y tome esa responsabilidad. ¿Verdad? Porque eso es lo que Dios nos llama. Y muchas veces nosotros como hijos también no nos damos cuenta de eso. Están nuestros padres, hacen y capaz, bueno, criticamos, decimos, ¿verdad? Mi hija Alesa, cuando a ella le gusta consensuar mucho, ¿verdad? Porque ella quiere una cosa y nosotros le decimos, esto no es bueno que lo tenga. Entonces, bueno, vamos a hacer un acuerdo. Bueno, acordemos a ver. Bueno, si yo hago esto, ¿no me puedes dar esto? Y ahí vamos negociando, ¿verdad? Yo tengo muchos canales de YouTube, esos negociadores, ¿viste? Importante que como hijo también yo pueda ver cuál es el rol de mi padre y tenga que ayudarlo. Porque yo después, ahora soy hijo, yo era hijo, ¿verdad? Yo veía a mi mamá, cómo se esforzaba, a mi abuelo, pero luego yo después voy a ser padre y yo voy a ocupar ese rol, ¿verdad? De sacerdote. Y por lo tanto tengo que esforzarme, tengo que poner de mí. Tengo que sacar fuerzas y seguir adelante, a pesar que no va a ser fácil. Y muchas veces como hijo, no vemos ese aspecto de nuestros padres. Tenemos que verlo también. Ahora, no porque también soy padre, voy a decir, bueno, entonces, hacé lo que yo te digo. ¿Por qué? Porque soy tu padre y porque es así. Bueno, no es así tampoco. Y no le digo que tampoco le dé explicación de todas las cosas, pero por lo menos haga las cosas con amor. Porque Dios nos enseñó eso, ¿verdad? Tenemos que honrar a nuestros padres, pero también no le provoquéis ira a vuestros hijos, nos dice el apóstol Pablo. Seamos personas amables, seamos personas íntegras. Yo sé que cuando pasan los años tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Y los que somos más grandes ya tenemos nuestras mañas, y hay cosas que somos menos tolerantes en algunas cosas. Pero bueno, que Dios nos ayude a poder tener amor y a poder dar, ¿verdad?
poder ver ese pozo de ese círculo familiar. Pero también tenemos otro pozo que tiene que ver con la relación con nuestro prójimo. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con las personas que están al lado de nosotros? Y fíjense, Isaac fue una persona muy sabia, ¿verdad? Porque él fue primero a ese pozo y yo lo hubiera peleado, yo lo hubiera sacado, pero él dice, bueno, está bien, quédense. Porque sabía lo que Dios tenía. Y en el segundo pozo, bueno, ya dice, no, ahora sí, ya está, me hicieron uno, no me dan los dos. Sale el enojo, sale la ira, ¿verdad? Sale el león, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos del enojo, ese león que tenemos adentro? ¡Ah, salgo yo! Pero no. ¿Cómo es nuestra relación con las personas que nosotros estamos? Capaz algunos nos dicen mal, capaz las cosas no nos dicen bien, capaz son indiferentes, capaz nos desilusionan, capaz hablan mal de nosotros. El Señor nos dice, amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero pastor, no sabe el prójimo lo que me hace, un sinvergüenza, me engaña, habla mal de mí, escribe mal de mí, me hace iniquidades. Pero bueno, tenés que amarlo con el amor de Dios, no con tu amor, porque humanamente lo querés matar, pero con el amor de Dios sí. Y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. No digo que seas hipócrita, ay sí, yo te quiero, ¿verdad? Y dentro me dice, a ver, cuando vaya nomás, ahí le voy a hacer una. No. O tampoco que porque yo quiero alcanzar algo, porque a veces personas que sacan ventaja, la sociedad se maneja así. Uy, yo estoy con vos, todo, porque quiero sacarte algo. Cuando ya tengo algo, lo que yo quería sacarte, ni te registro. Te usan, ¿verdad? Y Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a que podamos tener esa relación de amor. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Y es muy importante, hermanos, poder ver todo eso. Estos tres pozos, ¿verdad? El primer pozo de tener esa fe con Dios. Ese segundo pozo que tiene que ver cómo estás en tu círculo familiar. Y ese tercer pozo que tiene que ver en la relación con las personas. Ahora, si esos pozos están cerrados, no vas a poder llegar al cuarto pozo. Esos pozos vas a tener que empezar a abrir. Y vas a tener que trabajar, y vas a tener que esforzarte, y vas a tener que entregar tu vida, y vas a tener que confiar en Dios. Y eso te va a llevar tiempo. Y te va a llevar pasar a veces momentos difíciles, claro que sí. Pasar a veces por desiertos, claro que sí. Pasar capaz por momentos de enfermedad, claro que sí. Momentos en los cuales no sabes qué hacer. Hiciste todo lo que tuviste que hacer y ahora ¿qué hago? No sé qué hacer. O capaz no se lo dices ni a tu esposa, ni a tus hijos, pero te lo comes vos por dentro. Y estás ahí. Y eso genera dolor en tu corazón. Y genera angustia. En cada situación. Pero hay un cuarto pozo, que tiene que ver con el pozo de nuestro ejemplo y de nuestro testimonio. Nosotros tenemos que ser testimonio. Tenemos que ser un buen ejemplo en las personas. En el lugar en que estamos, en la sociedad. ¿Cómo está ese pozo de ejemplo, verdad? Usted capaz se viste bien, tiene una Biblia, aunque ahora ya todo se ha reemplazado por la Biblia electrónica, no habla malas palabras, no hace nada malo. Y usted se considera una buena persona. Pero eso no es todo. Y eso no basta. Usted tiene que tener un buen testimonio en el lugar donde usted está. Usted tiene que tener un buen testimonio con las personas que lo tratan. O en el lugar con las personas con que usted está. Usted tiene que sentirse bien. Y capaz usted está en ese lugar y capaz usted no dice nada que es cristiano, pero empieza a hablar de una palabra no tan buena capaz. Y empieza a insultar a uno, empieza a insultar a otro, o empieza a manejarse de una manera turbia, ¿verdad? Habla con uno, mira, no sabes, tené cuidado con Matías. ¿Por qué no? Vos lo ves así, pero es tremendo. No me digas sí. O tené cuidado con Agustina. Perdón que tomo su ejemplo, ¿no? Ay, Agustina no, pero no sabés, cuando pueda va a empezar a hablar. ¿Y qué son? Y son cristianos. Usted tiene que poner un buen testimonio, un buen ejemplo en donde usted está. Y eso no es fácil. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 12, ya vamos terminando. Miren, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
El reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Entonces tengo que ser violento. Agarro una bazooka, ¿verdad? Una metralleta. Me paro ahí y mato a todos los delincuentes, ¿verdad? No. Esa palabra violencia viene de una palabra griega que significa que usted tiene que ser una persona vigorosa, que usted tiene que poner todo de sí para seguir adelante. Qué importante, ¿verdad? Poder poner todo de sí para seguir adelante. A veces no es fácil, hermano. Tenemos tantas cosas en nuestra vida que nos cuesta poder manejar. En nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestra relación con nuestros amigos, en nuestro trabajo, que no es fácil. Y muchas veces nosotros vemos, esta sociedad nos ofrece eso, ¿verdad? Buscar herramientas que le puedan servir para estar bien. Entonces usted lee un libro de autoayuda, ve una capacitación, cómo poder alcanzar el éxito, cómo poder tener un buen matrimonio, cómo ser una persona que pueda tener una buena relación familiar. Si usted tiene un problema con alguna situación que ata su vida, capaz el juego, la bebida, el alcohol, qué sé yo, y usted dice, no, vaya a una persona que le va a ayudar. Y capaz todas esas cosas son herramientas, pero no basta. Porque solamente Dios transforma el corazón del hombre. Usted puede estar bien, aparentemente, pero después ¿sabe qué pasa? Cae de nuevo. Y usted intenta, y está bien por un tiempo, pero después cae de nuevo. Y usted, bueno, intenta y hace, pero otra vez cae de nuevo. Tiene que haber algo en su vida y en su corazón. Y Dios lo ama. Entonces miren qué interesante es que usted pueda ser una persona que tenga que esforzarse y tenga que seguir adelante. A pesar que las cosas usted no las pueda ver. Hermano, la vida no es fácil, ¿verdad? Y muchas veces nos da sorpresas, claro que sí. Nos da sorpresas, nos da la vida, ¿verdad? Y muchas veces aparecen en el momento menos indicado, en el momento que estamos menos preparados. Pero saben, Dios siempre va a estar ahí. Muchas veces nosotros no sabemos, pero muchas veces de los que estamos aquí, capaz una persona estuvo orando por su vida y usted no sabe. Capaz un pariente, un familiar, un tío, un primo, alguien. Una persona oró por su vida y es por eso que usted está aquí. No es casualidad, ¿verdad? No es que ahora, bueno, vengo al cumple de Omar, sí, vamos a ir a disfrutar ahí. No, venimos porque sé que más aún de eso, Dios tiene un propósito. Y Dios lo ama. Y ¿saben qué interesante? Porque muchas veces vamos a tener pozos en nuestra vida que no son fáciles. Pero usted va a tener que poner todo de sí, poner todas sus fuerzas. Y hablamos del primer pozo, ¿verdad? ¿Cómo es mi fe con Dios? Realmente, bueno, Dios, si yo no hago nada malo, si no soy un asesino, si no soy un delincuente, si no soy un drogadicto, si no soy una persona que hace cosas terribles. Por lo tanto, me considero que soy bueno. Pero no porque no haga esas cosas significa que soy bueno. Hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Y Dios es un Dios de amor. Y Él nos da, ¿saben?, una nueva oportunidad para poder volver a empezar. No importa lo que yo hice. El apóstol Pablo dice, las cosas viejas pasaron y todo fueron hechos nuevos. Pero yo fui esto, fui lo otro. No importa todo lo que tú hayas hecho. Si tú entregas toda tu vida al Señor, Dios te va a dar una nueva oportunidad. ¿Cómo no tomar esa oportunidad? Si Dios te ama.